Podcasting Estelar, con Humberto Rivera y Francisco Zambrano. Muy buenos días, tardes o noches a todos. Estamos muy contentos de dar inicio a este primer podcast, esta primera temporada de audios de Estelar Casting. Y pues hoy nos encontramos en un lugar maravilloso y para toda la audiencia me presento. Mi nombre es Francisco Zambrano, soy actor, también soy locutor, guionista, titiritero. Y pues en estas lides del medio audiovisual, del medio artístico, del medio teatral, pues le damos la bienvenida a Humberto Rivera, este gran personaje que nos va a acompañar a lo largo de estos podcasts de Estelar Casting, que además pues también eres el director de esta página que ustedes ya la han visto. Entonces pues queremos darle la bienvenida. Humberto, ¿cómo estás? Y bienvenido a este Tu Podcast. Muchísimas gracias. Me siento como raro con ese de Tu Podcast, ¿no? Porque de pronto uno habla mucho de muchas cosas, pero como que se intimida un poco, ¿no? Sí, no te preocupes. Al empezar, pero sí, o sea, a mí me parece muy curioso, muchas personas me conocen como por las historias, porque casi que uno tiene como muchas anécdotas, no solo por las vivencias, sino también, bueno, por muchas experiencias que se han vivido. Y entonces también uno pues ha estado en diferentes escenarios, ¿no? Tanto delante, detrás de cámaras, en la producción, en el teatro, en el cine y todo eso. Entonces hay como un largo recorrido de muchas historias, de muchas personas que en su vida pensaron que algún día fueran a actuar, que fueran a estar delante del medio. Por ejemplo, en la Academia Charlotte, a la entrada de la academia hay un gran mural, como el Gran Mural de la Fama, que de hecho yo le sugería a su propietaria, gerente propietaria, a la señora Yadira Chávez, que colocara eso, ¿no? Allí. Y bueno, finalmente lo colocaron, pero el cuento es que por ahí el 70% de los que hay allí, por lo menos de los famosos, algunos de ellos fueron personas que nunca pensaron que fueran a estar actuando, ¿no? Sí, eso es lo curioso, eso es lo que uno siempre ve, pues digamos, en los diferentes medios, en las revistas, bueno, desde que yo tengo memoria siempre uno ve esos casos, ¿no? Como de éxito. ¿Y cómo llegaste a la televisión? ¿Cómo llegaste a la fama? No, yo era odontólogo y pasaba por ahí. No, yo era, repartía domicilios y de pronto los ves brillar, pues, en los diferentes medios pues esto pues a todos nos llama la atención. Y una cosa que también yo creo que para empezar este podcast, nos gustaría saber tu carrera un poco, a qué te dedicas y cómo llegaste a ser jefe de casting, de las personas que buscan esos talentos, cómo tienes ese ojo, cómo lo has desarrollado y cómo se llega a ser pues un jefe de casting, porque eso no es una profesión que uno lo consiga en una universidad o que la encuentres en algún programa académico. Entonces cuéntanos un poco de tu historia y cómo llegaste a esto. Bueno, yo creo, hay un escritor argentino, un dramaturgo que se llama Bernard Hiller, que tiene un libro que se llama Deja de actuar, aprende a vivir. Y en ese libro dice que uno no busca el oficio lo busca uno. Ok. Es como cuando uno hace ejercicios como de dramaturgia, pues como de escritura, de creatividad, y uno les dice, bueno, por ejemplo, miremos tus zapatos, esos zapatos los escogiste, los zapatos te escogieron, o cualquiera de las prendas que tienen, tú la buscaste, o esa prenda, y todas esas cosas tienen una historia, ¿no? Ujú, Bueno, sí. entonces el oficio, yo creo, a mí me buscó realmente, era lo que yo ni me imaginaba, ni tenía ni idea que eso existiera, ni nada. Yo estaba recién egresado de la Academia Charlotte, entonces, porque yo me vine un día de la noche a la mañana, yo trabajaba en otras cosas, estaba en el Caquetá, hice parte de un proceso de una comisión de paz y verificación que había en el gobierno Ok. de Belisario Betancur. Oh. A las personas que trabajaban conmigo, que eran parte de la comisión, todos los fueron matando. Uf. El único sobreviviente fui yo. Y un día Oh. yo sentí que les estaba exponiendo a mi familia. Claro, es muy fuerte. Y un día viendo
yo dije, pero yo qué estoy haciendo, o sea, ¿y esto para qué o para quién? No sé, como que me pareció como una actitud como un poco como egoísta y como poner en riesgo a la familia y dije yo como que no más. Claro. Y sentía que estaba como arando en el desierto, un poco me sentía, pues he sido muy convencido como de la paz, de todo este tipo de cosas, Sí, pero claro. todo tiene un límite, ¿no? Entonces dije, no, no más. Y decidí, me voy. Y me vine, no tenía nada. Nada, me vine prácticamente como si dice con una mano adelante y una mano atrás. Lo más curioso es que yo llegué, no tenía familiares aquí en Bogotá, y llegué justo a un sitio que es la calle 20 entre Cuarta y Quinta, Ok. en el año 87. Y resulta que hoy terminé viviendo a una cuadra de ese sitio donde llegué a Bogotá. Ajá, no se Y fue. aquí llevo, Ok. sí, y aquí llevo viviendo 27 años. Wow. Entonces fue muy curioso porque pues yo estaba estudiando actuación, dije me voy a meter a una escuela superior de arte. Bueno, abría la Academia Charro, me metí ahí, salgo. En una pregunta, ¿cómo fue también eso de escoger estudiar actuación? ¿Cómo te llegó? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, eso tampoco fue como tan gratuito porque yo siempre desde que estaba en la primaria y cuando empecé la secundaria en Manizales, para el centro literario, los viernes, que eran las clases de español, yo dramatizaba situaciones y Ok. escribía. Luego en el Caquetá estuve haciendo eso en medio de mis actividades, de lo que estaba haciendo allá. Y un día pues decidí que, ese día que decidí venirme, me vine, me metí a estudiar y bueno, egresé con muchas aspiraciones, con muchos sueños. Uno sale, empieza a mandar las hojas de vida. A mí me daban con la puerta en la nariz en las productoras. En esa época Wow. eran muchas productoras de televisión. Era muy poco lo que se podía hacer. Bueno, yo me puse a hacer teatro, estuvimos haciendo comedia del arte con el maestro Santiago Bejarano. Trabajábamos mucho todo este tipo de cosas. Y un día estábamos con un maestro italiano, Marco Cendri, del Piccolo Teatro de Milano, que estábamos actuando Ujú. y con unas técnicas maravillosas, esta comedia del arte. Y tenía ensayo como a las 4 de la tarde, empezó a llover, yo estaba como a unas 6 7 cuadras del sitio donde tenía que llegar y para llegar rápido me subió a un bus, de esos buses que le decían los cebolleros, que eran unos buses por allá como el más ordinario, el más barato. Y cuando pagué, yo vi un señor ahí que tenía como una cara parecida a Frankenstein, o sea, era una cosa espantosa, ese era, o sea, de mandíbula, el de Sados, le dijera como el príncipe de Asturias, al lado de este señor, fue una cosa, entonces yo le pagué, el tipo se rió, además se reía, parecía de verdad como si fuera un monstruo, qué pena decirlo. Y del susto, las monedas volaron. A mí me dio mucho temblor, me asusté muchísimo, timbré y me bajé enseguida. Eso fue en la Caracas con 63, ahí al frente del pasaje Libertador. Sí. Y el impulso que a mí me dio fue anotar en las placas el nombre de la empresa y el número del bus y guardé el papelito, no sé por qué cosas. O sea, fue un impulso así Sí, de... es un pulso extraño, con temblor y todo. Y eso se quedó así. Y yo seguí haciendo cosas, trabajando, haciendo teatro. Y por circunstancias de la vida, un día, bueno, pasaron muchas cosas. Yo conocí un director de cine, me lo encontré en la calle y como todos los directores de cine, así no tengan plata o así no tengan, siempre tienen un guión debajo del brazo. Le dije, Sí. oiga, usted le gusta, usted, yo le hice casting a usted en alguna oportunidad, por eso no era cierto. Y entonces, y está haciendo algo, me dijo, sí, quiere trabajar conmigo. Yo le dije, bueno, nos vemos en mi casa a tal hora. Bueno, finalmente estuve allí, hubo unos intentos de hacer trabajo, pasaron, finalmente como que el trabajo no se consolidó, pero yo hice muchísimo casting. Esa vocación de ver mucho teatro, de mirar todos los grupos, de ir a las escuelas, a las universidades, de ver mucho teatro,
me dio la posibilidad de conocer muchos actores, entonces para ese casting, que finalmente fue un proyecto que no se realizó, conocí muchísima gente. Claro. Y entonces terminé trabajando con un director. Coincidió que vino bueno, como este proyecto no se consolidó, llegó el Festival Iberoamericano de Teatro del año 98, o sea, el segundo Festival Iberoamericano de Teatro. Ok. Y entonces yo o del 90, perdón. Sí, no, entonces no. Del año 90. Y entonces yo para estar en esta película, yo me puse a investigar a este director. Yo falsifiqué, qué pena decirlo, falsifiqué no porque no le robé los datos a nadie, una carta como con 50 nombres diciendo que éramos un grupo de estudiantes de comunicación social que le queríamos echar un vistazo al cine nacional. Se la mandé al director de la Cinemateca Distrital, ahí encima del Teatro Colón, del Teatro Jorge Eliezer Gaitán, perdón, y programaron un ciclo que se llamó un vistazo al cine nacional. Ajá. Yo en esos días, por rebuscarme para solventar mi vida, vendía esferos. Yo pensé que iba a terminar vendiendo los buses, pero no, era proveedor en cacharrerías y en todos esos puestos de ventas que habían a lo largo de toda la ciudad. Yo empezaba desde la 13 y me iba hasta Unicentro por el costado oriental, luego me devolvía por el costado occidental y cuando se me acaba la existencia pues iba y alternaba con eso. Entonces yo miré unas películas, entre ellas una película de este director, y hubo una película que me llamó muchísimo la atención de un director que fue Manuel Franco. La película se llamaba La Recompensa. Eran 3 películas. La película Nunca olvides decir adiós, de Mauricio Cataño, que fue este director con el que iba a trabajar, Ok. y con el que acabamos de hacer una película muy bella, Inventario. Ok. Fue como un ciclo que dio como ese giro. Bueno, luego vi Nunca olvides decir adiós. Bueno, Nunca olvides decir adiós era de Mauricio Cataño. Ajá. Vi La Recompensa, que es basada en un cuento de Monteiro Lobato. Es una obra bellísima que se llama Un hombre honrado. Y vi la película que después se llamó De vida o muerte, que después hicieron ese era un mediometraje, y luego hicieron un largo, que lo hicieron en Cuba, que además fue bellísimo, del Mono Osorio. La película basada en la historia de Monteiro Lobato la dirigía Manuel Franco, que fue como mi gran maestro, a quien le debo mucho. Veo las 3 películas, vuelvo y resumo. Nunca olvides decir adiós, del director con el que estaba, una película bellísima, un corto mediometraje. La Recompensa, que era la que estaba basada en el cuento Un hombre honrado de Monteiro Lobato. Y la otra, De vida o muerte, que fue una película bellísima del Mono Osorio, que era unos sucesos que pasaban dentro del Bogotazo. Yo traté de contactarme con los otros directores Perdón, que te interrumpa. ¿El Mono Osorio es el mismo del castillo? de esa familia, de toda esta familia Ok, Osorio. listo. Sí. Jaime Osorio, Ujú. pero no Jaime Osorio, este otro director joven que falleció hace como 2, 3 años, sino otro, el Mono Osorio, Ok. que también se llamaba Jaime Osorio. Entonces, renuncio porque llega el festival de teatro y yo siempre llegaba al festival y yo estuviera trabajando donde estuviera trabajando, renunciaba. Y me metía a unas jornadas larguísimas de teatro para trabajar en tramoya, para estar detrás, para estar en los conversatorios, en esos talleres, para estar allí pues al lado de esas grandes figuras que Claro. venían de diferentes partes. Me tocó pues estar con Peter Brook, Eugenio Barba, bueno, y una cantidad de grupos maravillosos, no solo los grupos internacionales, sino también grupos nacionales. Y me nombraron director técnico del Teatro Libre del Centro, del TPB Wow. y del Teatro La Candelaria. O sea, tenía que estar allí al frente de esas 3 salas que quedaban en el barrio La Candelaria, que quedan En cuanto a la parte técnica. en la parte técnica. Era en la parte técnica, luces, coordinando, sí, Administración, toda esa parte. coordinando toda la parte técnica. Wow.
Entonces, en el al Teatro La Candelaria llega un grupo de Cali que se llama Teatro Taller de Cali, de Guillermo Piedradita, y viene con la obra Un hombre honrado, que fue, que estaba basada en la película que me impactó, de una de las que me impactó. Ok. Me pareció que era una experiencia muy interesante que ese director de teatro se conociera con el director de cine, como que se creara ahí un diálogo, una comunicación. Interesante. Con ese director de cine yo hablaba por teléfono, yo vivía en una habitación por allá alquilada en Chapinero y una vez me iban a echar porque este señor hablaba mucho, 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 mucho y era un teléfono en un inquilino, pues una casa de estudiantes y hablaba muchísimo, muchísimo, pero nunca nos conocimos, entonces yo ahí dije voy a conocer a este señor, lo invité. No, no tenía yo la forma de comprar las boletas y dije, no sé cómo voy a hacer, robármelas no lo haría, pero voy a ver cómo hago. Finalmente logré que uno de los actores del Teatro La Candelaria, Policarpo, Hernando Forero, me regalara unos pases para ver esa obra. Presenté a ese director, los presenté fascinados el uno con el otro, y este señor, este director de cine, me nombra a su asistente, me dijo, vamos a hacer 20 proyectos dramatizados y tú vas a ser el asistente de dirección. ¡Wow! Empiezo a trabajar con una cantidad de actores, no solo aquí en Bogotá, sino Claro. también en otras ciudades. Hicimos unas historias maravillosas. Estuvimos en Barranquilla, estuvimos en Medellín, estuvimos en Cali, por supuesto, con este grupo. Esos actores trabajaron allí. Aquí en Bogotá hicimos mucho. Llevé pues a trabajar muchos actores que estaban todavía en proceso de formación, entre ellos John Alex Toro. Ok. Bueno, y una cantidad de actores de teatro y gente de muchas partes. Cuando hicimos eso, entonces fue maravilloso porque me tocó un aprendizaje excelente. Estuve haciendo, pues estuvimos en la elaboración de los guiones, hice de todo, lo único que no hice fue maquillaje, pero hacía de todo. Claro. Hacía la producción, la asistencia de dirección, el casting, estaba también en la edición, todo el proceso. Y con un gran maestro, el maestro Manuel Franco, padre del actor Juan Pablo Franco. Ok, perdón, esos proyectos, esos más de 20 proyectos, ¿eran para televisión o también había teatro? No, esos proyectos eran para la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, era un proyecto respaldado por las Naciones Unidas, iban para las personerías en todo el país. Eran Ok. unos videos sobre derechos humanos, Como institucionales, ¿no? Con unos información videos institucional. institucionales, Ok. y en cada uno de esos videos al final hablaba el personero de la ciudad donde se hiciera. Ok. Entonces hubo muchísimas actrices, No, muchísimos pues actores mucho de trabajo. teatro. Los equipos se rentaban con una empresa que se llamaba Videomóvil. Ellos facilitaban todos los equipos técnicos, las cámaras, sonidista, todo esto. Y por supuesto la edición. Los técnicos se quedaban aterrados que de dónde sacaba yo tanta gente. Porque Videomóvil tenía otra empresa que llamaba Rep Publicidad y hacían muchos comerciales. Entonces ellos se quedaban aterrados que yo de dónde sacaba tanta gente, tantos actores, tanta gente tan Claro. buena. Y ellos hablaron, sin que yo lo pidiera, ellos hablaron en esa empresa para decir, mire, conocemos una persona que conoce muchos actores y en esa empresa necesitaban mucha gente para hacer comerciales. Ujú. Entonces terminé trabajando en publicidad. O sea, esa puerta abrió la otra Qué chévere. y estuve allí, conocí todo el mundo, el ingrato mundo de la publicidad. Y muy minucioso, muy distinto, muy diferente, todo, pero maravillosa experiencia. Un poco complicada, porque habían muchas opiniones, el cliente opina, la esposa del cliente, la familia, bueno, muchas opiniones. Y entonces, un día empezaron a hacer un proyecto en RTI que se llamaban Los Victorinos. Es una novela basada en la novela, perdón Sí. la redundancia, de Otero Silva, el venezolano, una producción hecha por Carlos Duplat, que venía pues
con un hombre muy alto y muy poderoso después de haber hecho Amar y Vivir, que eso paralizaba el Sí, país. yo lo alcancé a vivir y Los Victorinos también fue un éxito rotundo. Bueno, necesitaban muchísimos actores. Entonces el asistente de dirección era un chico que estaba como exiliado, se había ido del país y regresó después de 5 años, no conocía absolutamente a nadie. Convocaron a las personas, a los grupos de teatro, llegaron muchos actores de teatro, empezaron a hacerles entrevistas. Bueno, ¿y usted qué ha hecho? ¿Usted ha hecho algo en audiovisual? Y alguien dijo, yo no. Bueno, sí, trabajé en una cosa con un señor Humberto Rivera. Y el otro decía Humberto Rivera, y la otra, y lo otro, y un poco de actores nombrándome. Dijeron, pues llamemos al tal Humberto ¿Quién Rivera. es ese tal Humberto, caray? Y entonces me llamaron a RTI y entré ahí pues a empezar este proyecto tan complicado Te al que reclutaron ya a trabajar. Ya sí, camine para acá. de la otra empresa no me querían dejar salir porque me Oh, necesitaban. La condición fue como que iba como en calidad de préstamo. ok. Más o menos, tenía que regresar Ah, otra vez allá. Y entonces yo empiezo a meterle toda la pasión a esto, ya tenía como mucha más basura, perdón, más información en la cabeza con este director tan apasionado, Manuel Franco, un gran maestro que también me inculcó mucho la lectura, los grandes clásicos. Bueno, y resulta que estuve haciendo los victorinos y yo era de una pasión impresionante. Sí habían, además porque eran unas historias donde habían 3 estratos, ¿no? Entonces había que tener muy bien esa sí, eso fue diferencia lo llamativo. de los actores que iban los de clase alta, clase media, clase baja, pues Como ese que choque, como en qué momento se van a encontrar todos, qué va a claro, pasar. y qué feo pues esas clasificaciones, ¿no? Ujú. Y entonces aparecían presos, entonces en esa época se podía grabar en las cárceles. Entonces yo me iba como una semana antes y escogía y hacía como unos especies de casting en las cárceles a donde íbamos a grabar. Ujú. Entonces iba como a la modelo, a la picota. Entonces cuando llegábamos a grabar, ya los actores, ya los penados, o sea, los presos ya estaban listos para actuar, a ser pequeños figurantes. Y los extras eran de allá, los mismos presos. De hecho, una vez me estaban encerrando allá, alguien me dijo, pero qué peligro, en un patio muy peligroso, Mm. y todo el mundo empezaron a recoger los tenis cuando yo quedé encerrado allá solo con todos esos presos. Afortunadamente un guardia me vio y me sacó de allá, pero bueno. Y tuvimos otras experiencias muy interesantes, estuvimos grabando, Carlos Duplat, pues un hombre que también que estuvo en la revolución, hizo parte del M-19, un hombre pues con una gran sensibilidad. Él había estudiado arquitectura en la Universidad Nacional y el personaje de Victorino Perdomo, que era el personaje de clase media, pues era un poco como todas esas vivencias, toda la revuelta estudiantil, todas estas Ujú. manifestaciones por la lucha por los derechos. RTI se oponía rotundamente a que se grabara allá en la Universidad Nacional. Era ¿Por un qué? peligro, porque, pues, por el descontento que hay siempre en Mm, los ok. estudiantes y porque había una móvil muy costosa. En esa época les había costado, dizque, 1.000 millones de pesos. Entonces era una cosa exagerada. Pues sí, no, imagínate, no, Y mucha plata. Carlos, pues, muy parado en la raya, muy terco, muy obcecado, dijo, si no es allá, no grabo. O sea, Mm, cambio el libreto. Como yo había estado en la Comisión de Paz, conocía muchas personas de izquierda, ujú. entonces yo me hice contactos con, mejor dicho, ¿cómo decirlo?, encapuchados, ¿no? Con personas de movimientos de izquierda, de partido político, y los invité a actuar Ok. dentro de la... Y entonces se logró y pudimos grabar allá un fin de semana y se En la hizo eso nacional. en la Nacional. Entonces metí unos chicos, pues unos chicos muy demócratas, muy combativos pues en su discurso y Ajá. además la serie la veía todo el mundo. Entonces, como te digo yo, si tenía que buscar revoltosos, pues tenía revoltosos de verdad. De verdad. Si había que buscar putas, pues yo iba ahí donde las putas y también, Presos, y presos. presos, sí, O sea, exacto. era un casting a fondo, o sea, Y real. los buscaba así por todo lado.
Y la serie empezó a llamar mucho la atención y los lunes esos llamaban de todas las programadoras, que eran como 40. ¿Dónde consiguieron ese actor que salió en tal parte? ¿Dónde consiguieron a ese? Entonces, Yo sí, verdad, en esa época había más, yo recuerdo muchas más programadoras, había como más claro, variedad. Y cuando, bueno, eso después lo contaremos en otra historia, en otro sí, podcast, pero tengámoslo ahí en el tintero, que es esta, cuando se da la explosión de los canales privados. Yo tenía la idea en esa época, finales de los 90 que pues TV Cine, Producción Sponge, cada uno iba a tener su propio siempre, canal. Yo me imaginaba eso. siempre proyectamos Cuando no, coestrellas Coestrellas, ¿qué otro me acuerdo? Uy, colombianas de televisión, No, o sea, yo dije, eso va a ser una cantidades. oferta de canales increíble, va a explotar esto en... Pero bueno, eso dejémoslo para más adelante. Bueno, y entonces yo termino actuando en un capítulo, en el último capítulo. Terminé haciendo ahí un abogado, En los Victorinos. en el último capítulo, Ah, sí. pues. Y entonces, bueno, y siempre pues venía toda esa estela de actores maravillosos, desconocidos, de teatro, de la ENAD, de la Escuela Nacional de Arte Sí. Dramático, de grupos de teatro, y yo iba a ver grupos de teatro por todos lados, entonces mantenía una muy buena información. Pues mira que, un paréntesis, eso es algo que hoy puedo, pues como constatar, verificar, no sé cuál es la palabra, pero sí recuerdo mucho esa época en los 90 que yo vi mucha televisión de niño, sobre todo nacional, y me encantaba ver como esa riqueza, ahorita pues ya uno de grande lo asimila de otra forma, ¿no? Y más como en la profesión también, en profesión como actor. Pero tú veías, sí, las grandes estrellas de la televisión, que, famosos que pues siempre han existido, pero también hay como una contraparte de nuevas caras, nuevos rostros, nuevos talentos, y daba como un equilibrio que yo creo que eso fue lo que a mí me animó a elegir esta carrera, porque veía como oportunidades de contar historias, de participar, y se veía como un equilibrio en todas las producciones, o sea, y tú podías ver, pues al famoso le estaría haciendo un papel buenísimo y a una persona, hasta un extra, un figurante, también rompiéndola en escena. Me parecía maravilloso ver como esa explosión de talento y pues bueno, ahora sabemos quién fue el culpable de eso. Bueno, eso tiene también una historia que ahorita la contaré más adelantico. Ujú. Y entonces empiezan a llamarme de todos lados, de muchas partes. Y me preguntaban pues por todos esos actores que dónde salieron. Y resulta que a mí me llamaron, y como te decía, antes las programadoras lo dejaban a uno ni medio arrimar, sobre todo los porteros. Mm. Yo pienso ahora que los jefes de casting son como los porteros, que son los que le permiten o le niegan el ingreso. Bueno, Sí, sí, un siempre lo poco. comparé, siempre los comparé así, pues respetando las personas que hacen casting. Entonces, cuando termina la serie, a mí me empiezan a llamar asistentes de dirección, a pedirme datos, y no, yo fui el que hice eso. Entonces a mí me llaman y aparte pues les daba información y me ofrecían pequeños papeles. Entonces pero también conozco un actor maravilloso, dramaturgo, director, un actor excelente que fue Germán Escayón, Sí. que hacía un personaje ahí en Los Victorinos. A él le impresionaba mucho como ese respeto que yo tenía por el talento, como habían actores tan buenos haciendo pequeños papeles, haciendo Ujú. figurantes, ¿no? Entonces él me dijo que él estaba haciendo NN en Colombiana de Televisión y quería que yo fuera a hacer ese trabajo en Colombiana de Televisión. Y yo le dije, muchísimas gracias. Wow. Luego a mí me llamaron de Lisandro Duque, me llamaron de RCN para que fuera a trabajar allá. No, realmente fue Julio César Luna. Me Ok. llamaron para trabajar allá como asistente de dirección. O sea, en esa época no había lo de jefe de cast, sino que era como el asistente de dirección el que Sí, usted me dijo, proponía. busque, vaya, Exacto. de todo. Y me llamaron de Caracol para hacer un papel en una serie que se llamaba La Pantera. Era un médico. Desde ahí he hecho muchos médicos. El doctor Rivera ataca de nuevo. Médicos, curas, abogados y detectives. Bueno, y entonces llego a Caracol, me quedaba a una cuadra de RTI, aquí en el edificio Barichara, en la 19 con tercera. Aquí cerquita, sí. RTI quedaba una cuadra más abajo,
ahí encima de los estudios Gravi, donde nació la televisión a color, en la calle 19, con carrera cuarta, en el edificio Sabana, aquí muy cerca de donde estamos. Y Colombiana de Televisión quedaba en la calle 92 con carrera novena. Tienes una memoria prodigiosa. Bueno, me tienes aterrado y en- tantos detalles. Sigue, Y sigue. entonces, por orden como de direcciones y de cercanías, entonces voy a Caracol, muy interesado en actuar, por supuesto, Claro. y me llaman y llego y entonces el jefe de producción, en este momento se me olvida el nombre del señor, hace poco me lo encontré, después como de 30 y pico de años, y entonces el señor me dijo, sí, hay tanto, me ofreció una suma y yo sí, claro que sí. Y, y me dijo, bueno, ¿y usted qué ha hecho? Y yo le dije, bueno, yo estudié actuación y yo acabo de hacer, fui el segundo asistente de dirección en los Victorinos y fui el que hizo el casting. Me dijo, lo necesito acá y le voy a pagar el triple de lo que le estoy ofreciendo. O sea, me subió automáticamente la tarifa como 3 veces. Pues Dijo, ya. yo lo necesito aquí. O sea, ya la O sea, como bajadía. decir, si me ofreció 100, ahí me subió a 300, así de una, sin pedirle, y eso que era un productor bastante tacaño. Bueno, es el trabajo que ellos hacen, No, pues yo. ser tacaño, cuidar ese presupuesto. Entonces yo le dije, bueno, yo yo tengo una cita. Yo descarté una de esas productoras porque pues me llamaba mucho la atención y tenía ya casi como un pre acuerdo como para ir a Colombiana. Llego a Colombiana y yo le dije a este señor de Caracol que yo tenía que ir a Colombiana porque me había comprometido a ir esa misma tarde justamente. Y llego a Colombiana y conozco a Malcolm Aponte, el productor general, y el señor me dice, bueno, aquí no nos gustan las estrellas las hacemos aquí. Oh. No nos gustan las roscas, nos gusta la gente de teatro. Y le dije yo, me quedo. Yo había pasado unos momentos muy difíciles en los Victorinos con algunas estrellas en ese momento, Claro. que en este momento no quiero nombrar. Pero bueno, y llego a Colombiana y le dije a este señor, le dije al señor Aponte, le dije, mire, yo no sé si aquí, si en Caracol me iban a pagar más o menos, pero me identifico con eso. Soy actor y he padecido todo este tipo de cosas y a mí me gusta ayudar a la gente y veo todos los esfuerzos que hace la gente para sacar adelante sus estudios y me identifico con eso. Y dijo, es que para eso te llamamos. Y llegué ahí, estuve en Colombiana, entré de una, Estamos hablando en el año 90, 91. más o menos, como en el año 89, 90 más o menos. Bueno, Y resulta que empiezo y me siguen llamando de varias partes súper chévere. por datos. Un paréntesis, me encanta esa forma de lo que dijo este director de Colombiana que buscan, pues, formarlos ahí, o sea, hacer estrellas Exacto, ahí, gente dijo. terror. ¿Eso se ha visto últimamente en estos días? ¿O fue una época que ya pasó? No sé, es muy relativo. Bueno, eso está para otro podcast, tenemos Sí, más temas ahí. entonces él me dice, mira, aquí hicimos estrella a Kepa Muchastegui, a Ok. Humberto Dorado, Ajá. a Vicky Hernández, a Pues todo Florina de teatro. Lemaitre, bueno, Claro. empezó a hablar de una cantidad de personas, a César Mora. Dijo, aquí nos gusta eso, y aquí se le apuesta es al talento. Entonces yo por eso dije, me quedo, y no roscas, perfecto. Y entonces Bien. me quedé. Empiezo a trabajar allí y terminé metido en los otros programas que habían, donde tenían otras personas que hacían casting, pero siempre como el apoyo. Di también, terminé también haciendo como jefe de producción, también como consiguiendo locaciones, como haciendo de todo un poco. Y ahora no, hay muchos departamentos, hay un departamento que se encarga de locaciones, otro, bueno, todo dentro de la producción. Y terminé trabajando mucho y un día, y trabajaba con un director que a él no le gustaba mucho, no sé, como que no nos entendíamos, obviamente siempre siendo yo muy respetuoso. Y yo sentía como que este señor no se sentía contento con mi trabajo y renuncié.
Y renuncié allí en plena locación y me vine. Pero no vivía acá, yo me iba para la casa. Cuando salí de ahí, a 2 cuadras quedaba de RTI, y en ese momento me encuentro con el que fue asistente de dirección de los Victorinos y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, no, Ya acabo de no. renunciar. Ah, Y me dijo, ven para acá. O venga sea, para acá. duré como 15 minutos desempleado. Wow. Y entonces llegué ahí y me recibe el ingeniero Hugo León, gran maestro, gran persona. Todo el mundo le tenía terror, pero es una persona maravillosa, le tengo mucho cariño, no lo volví a ver. Y me dice, ¿usted por qué se fue de aquí? ¿Quién le dijo que se fuera? Después de los Victorinos nunca lo pudimos ubicar y llegué ahí y estuve como 10, 12 años, no sé, estuve mucho Wow. En tiempo Colombia, en RTI en ahora. RTI, pero desde ahí también hacía mucho freelance o colaboraba muchísimo con... Me seguían llamando de todos lados, ay, ¿me puedes recomendar un actor para esto? Y yo seguía y seguía y seguía y colaboraba. Colaboré siempre con Padres e Hijos, o sea, con Colombiana, una casa Claro. maravillosa. Malcolm también estaba, era como asesor de Sempro, entonces colaboré mucho en esos castings, hice como contratos freelance para el Oasis, donde debutó Shakira, Ah, ok. para La Otra Mitad del Sol, De Pies a Cabeza. Bueno, Tienes des- todas esas historias también, ¿no? después llegué allá, después al tiempo terminé después, bueno, y haciendo, volvieron a salir unas cosas allí y volvió a salirme del pasado, de los este director Manuel Franco, con el que empecé haciendo audiovisual, que hicimos los videos para la presidencia. Ok. Este señor me llama para hacer un video institucional para la agregaduría militar de la Casa de Nariño. Era un video, era como un manual en video sobre los derechos humanos. Ujú. Palabra muy sensible al estamento militar. Mm, Yo recuerdo, yo decía, el general Franco, el dictador español, bueno, sí. el generalísimo Francisco Franco decía, cuando escucho la palabra cultura, desenfundo mi pistola. Uy. Cuando yo pensaba, yo asociaba que los militares cuando oían la palabra derechos humanos también desenfundaban su arma. Mm, Entonces hubo como mucho saboteo, hubo claro. mucho saboteo de los mismos militares como para hacer esto. Yo era el encargado de producción, pero estaba trabajando allí en RTI y esto lo estaba haciendo freelance, entonces, Un y hacía estrictamente. muchos programas, habían pues, todos los programas que se hacían ahí, yo estaba siempre ahí como asistente de dirección, pero también haciendo casting y Bueno, tienes toda la ayudando. experiencia. Y resulta que mm, yo tenía 2 meses de plazo para conseguir la- todos los elementos de producción que necesitaban para ese video. Se necesitaba un uniforme militar como de un general, ya retirado, el de un soldado, también se Ujú. necesitaba el de un soldado, y los militares nada, 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 que lo prestaban, nada, y ese trámite, y yo tenía que conseguir archivos, material fotográfico, yo iba avanzando con todo eso, entonces fueron 2 meses y los uniformes nada, un mes faltaba, los uniformes nada, una Uy, semana no faltaba, Dios. 2 días, y yo dije, yo no sé con quién voy a conseguir esto, será con la subversión, porque, porque No, claro, ellos son ya muy los celosos conocía. con su tema No, pero era una institucional. cosa de ahí mismo Pero para ellos mismos, sí, pero había, claro. había como un saboteo. Entonces le dije a una actriz que ahí se hacían unos unitarios que se llamaban Decisiones. Y Sí, ella, lo recuerdo. esta chica era la novia de un chico que yo me conseguí para que fuera mi asistente. Esto lo voy a contar por primera vez en público. Oh. Y resulta que ella era la novia de este chico que yo le decía el negro. Ujú. Ella también le decía el negro. Entonces, pero ella era viuda, hermana, hija, sobrina y nieta de militares, lo que en los Ok. términos castrenses se conoce como una persona puras tropas. Mm, Entonces le dije, mira, necesito esto. Y dijo, ay, sí, yo te los presto. Y resulta que me dijo, ay, no, ese uniforme tiene polillas, tiene no sé qué, está carcomido. No, no, no. Yo te voy a decir, pero no le vas a decir a mi novio, o sea, el negro, que era el novio de ella. No le vas ustedes a, allá no le van a contar a nadie, ¿no? no le vas a contar, ay, que yo, del negro. Vete donde el gordo, era un señor que tenía un alto cargo,
en ese batallón de Puente Aranda. No recuerdo en este momento cómo es que. En ese batallón de Puente Aranda. Y vaya donde el gordo, él te los va a prestar. Llegó donde el gordo, un señor, no recuerdo qué rango tenía un rango oficial, ¿no? Y entonces dice, sí, claro, yo le tengo a usted mucha gratitud porque usted me ha ayudado mucho con mi negra. El gordo le decía a ella, la negra. Me dijo, pero yo no los tengo aquí, váyase pan de la flaca, pero no le diga a la negra que yo... Cortó la placa. Y entonces yo me voy para de la flaca y el señor me dice, ¿usted trajo carro? Yo le dije, no, solucioneme el transporte. Y me mandaron en una tractomula. No, yo tomo un taxi. No, usted tiene que ir escoltado. Y me mandaron una tractomula Oh, al Ministerio de Defensa. Y llegó allá, había la tal flaca, era una cabo, era como la secretaria ya de todos, entonces todos la trataban, a ver, bueno, no la voy a nombrar en este momento por el nombre, y me dice, y le decían, fulana, por el apellido, pues todo muy castrense, que un tinto, que la carta del general, que hubo la carta con la llamada con el ministro, y esta señora, ay, sí, ya, un momentico, ya. Y me hacía señas que ya me iba a entrar. Y yo estaba volado de RTI allá haciendo eso. Pero ya se me había metido esa vaina a la cabeza de la ambientación. Y yo veía como unos soldaditos por allá de cerámica y unos afiches. Y yo, ay, necesito que me preste eso, para decorar ese set. claro. Porque eso era un viernes, teníamos que grabar el lunes. Y entonces me dice la flaca, y me decía, ay, y yo le dije, mire, a usted le toca muy duro, definitivamente. Y yo estaba volado y se me llegó la hora del almuerzo, que pues, yo había dicho que estaba en una cita médica, yo nunca iba al médico. Y entonces le dije, mire, entonces ella me dice, salió una gestión, una misión militar, van a ir al Chocó, es para unos operativos cívico-militares y necesito que me consigas unos periodistas. Y yo, periodistas, pero es que yo no conozco, yo trabajo allá, nosotros hacíamos Cuac con Jaime Garzón. Ok. Nosotros hacíamos Cuac con Jaime Garzón y se hacía el noticiero del Senado, pero ellos eran Con RTI. RTI, sí. Ok. Estaba trabajando en RTI, Sí. estaba volado y entonces le dije, y entonces me dijo ella, consígame eso y le presto todo. Y yo, pero por favor, yo conozco a nadie, de conseguir a los periodistas ya. Y yo le dije, pues sí, ustedes deben tener oficina de prensa. Y le dije, eso es lo que le llaman los operativos psicológicos. Y me dijo, ¿usted es guerrillero? Y yo le dije, no, sí, usted es guerrillero. Así llama la subversión, nuestras misiones. Y yo, que no. Y en el susto es, entonces yo le dije, mire, yo le puedo colaborar con mucho gusto si se hiciera un programa dramatizado. Si se hiciera, por ejemplo, un programa para enaltecer a las fuerzas militares que tienen como tan mala imagen frente a la población civil, sobre todo con el tema del reclutamiento. Para la gente es un drama cuando el hijo ya tiene que ir a pagar servicio porque eso es o un negocio espantoso o el peligro por la subversión misma y por todo eso. Tú le haces esa contrapropuesta, por Le decirlo digo así. yo, si fuera así, pues uno hasta, pues yo le puedo ayudar. Y entonces, si fuera, por ejemplo, un programa para presentar por ejemplo, un 20 de julio, un 7 de agosto, un 11 de noviembre, pues Entonces, uno una hace eso. oportunidad laboral, ¿no? Como un extra con su Claro, trabajito de más. como si se hiciera eso, yo le podría colaborar, pero ella era una secretaria, era una cabo. Ah, ok. Y entonces le digo yo, pues sí, se hace eso. Y yo desesperado porque yo necesitaba que, pues a mí que me importaba lo que hicieran, yo lo que necesitaba eran los uniformes, necesitaba 2 uniformes y que me prestaran un afiche y unas cosas. Y a lo último me dice, deme sus datos, y le voy a hacer una carga. Yo le dije, ¿esto es para qué? Dijo, es una incapacidad. Usted ya aquí no se... porque yo le dije, si se hiciera eso, donde se hiciera eso sería un hit, porque se podría hacer una vaina así. Bueno, después me dijo, déme los datos y explíqueme de qué se trata. Y me quedo como hasta las 11 de la noche. Y eso a lo último. Y le expliqué O sea, y ahí como improvisando sobre la marcha, el proyecto te salió ahí, ¿no? y ahí armé Hombres de Honor, que fue el No, programa pues. institucional del ejército, nació ahí. Yo salgo de allá como a las 11 de la noche con mis uniformes. Por dos uniformes. Y a mí qué importa si se hacen o no se hacen, pero yo le expliqué todo, cómo se hace una producción.
Ahí les dejo. Le expliqué, le dije, y yo la retaba, le decía, hágalo para que le ponga todos estos tal por Arandelas, cual todo lo a que todos estos quiera. señores, a todos estos señores que la tratan tan mal para que usted los tenga a sus pies. Usted como mujer no se puede dejar pisotear así tan miserablemente, le dije yo a esa cabo. Empoderándola. Sí, pero con tal de que me prestara la unión, desde además a mí me importaba 5. De pronto ella nombra, dijo, hablamos de directores, de actores, de todo, pero nosotros ahí hablando como si fuéramos. Ya estaba como si tuvieran ya el Sí, presupuesto, como y si yo se fuera a le- montar de verdad. Y yo le dije, y eso el presupuesto no es ir a hablar con los gerentes de las programadoras, eso toca es que hablen con el dueño del grupo económico, eso tienen que hablar es con el señor Santo Domingo o con el señor Ardila Lule. Caray. Le dije yo a la señora. Bueno, pues el cuento fue que y yo me prestaron eso, los devolví y yo cada rato, ¿qué hubo? ¿Cómo va? ¿Qué hubo el reto? Usted me prestó eso y yo le puse ese reto. A los 6 meses me dijo, nació el proyecto. ¿Qué? Resulta que ella me había dicho, ay, a mí me gustaría que tal director dirigiera. Obviamente me reservo el nombre de ese director, ya falleció. Ese señor había sido más amigo como de del M19. Claro. Pero ese señor estaba haciendo un programa para el Canal 3, que era el tercer canal, lo que sería hoy Señal Colombia, Sí, sí, sí. patrocinado por una empresa productora que rentaba equipos y ellos eran los que ellos querían como ser programadora, entonces le estaban como coqueteando al Estado para que le adjudicaran unos horarios Ok. y yo hablé pues pero de los que rentaban equipos y le hablé pues como con quien tenía que hablar, o sea, le di como todas las coordenadas. Pues resulta que esa empresa fue la empresa que cuando fue allá el gerente de producción de esa empresa, el gerente de esa empresa le dijo, hacemos ese programa, yo tengo los equipos, vaya consigan la final, o el tipo, y yo lo dirijo, dijo el tipo. Wow. Y efectivamente el grupo Santo Domingo, o sea, Caracol, Bavaria, Ajá. que ese programa lo hacían, la producción la hacían en las oficinas de Bavaria, en la producción, o sea, no era en las oficinas de Caracol, sino directamente, patrocinado directamente por el grupo Santo Domingo, nació el programa Hombres de Honor y Ok. operaba en la calle 94 con carrera séptima. Y los equipos eran de esa empresa que se Ajá. llamaba, ahorita me acordaré, era la empresa, lo más curioso fue que ese programa fue patrocinado por el Grupo Santo Domingo y los equipos eran del señor Justo Pastor Perafán. La empresa se llamaba Imagen y Sonido. ¿Qué? Sí, Qué revuelto, Dios mío. Aquí con Humberto hemos ido por todos los lados extremos diagonales de este país. bueno, y Wow. entonces la señora me dice, entonces me empiezan a llamar. Y se diseñó todo un programa y yo seguí como el padrino de ese programa, pero en la distancia. Ahí me decían, necesitamos un actor tal, tome fulano. Necesitamos tal, fulano, Allá. dele, dele. Y yo los ayudaba. Bueno, y ellos siguieron, el programa siguió y fue muy exitoso, pues un programa institucional. Tenía garantizada la pauta porque era el grupo Santo Domingo y la organización Ardila Lule les ayudaba. O sea, eran los dos grandes No, grupos. Así el pues, programa no tuviera rating, tenía toda la pauta del mundo. pues relajados en cuanto Bueno, a producción. y el programa siguió y siguió y siguió y creció y el director también como que se fue poniendo muy exigente, pues como muy, como diría, como muy ambicioso. Y un día me dijeron, mira, bueno, yo siempre pues me gusta mucho estudiar. Apareció el único diplomado que hizo la Tadeo en producción y dirección de cine y televisión y yo me metí a ese diplomado. Ok. Y en RTI me prestaron el dinero para pagar ese diplomado. Creo que hasta me lo dieron de beca porque tenía como mucho respaldo en RTI. Pues es que ya con Porque era esa que hoja de vida. trabajaba en todo lo que había, yo era sin pereza para todo. Aparte que en RTI siempre, muchas veces por ciertos problemas, no había que conseguir el actor ya para allá. O sea, consiga a alguien ya para allá. De eso hay una cantidad de anécdotas Sí, me imagino. impresionantes. Entonces resulta que llego y, y una tarde me llaman, siempre me llamaban a pedirme, a preguntarme por actores o por locaciones y todo. Esta chica del ejército ya era otra persona.
porque iban reemplazando, siempre ponían como personal civil externo al ejército. Y un día me llaman y me dicen, mira, es que estamos buscando un director, ¿por qué no nos das unos datos de directores? Y hablamos de directores, le di un poco de datos y empezamos a hablar. De pronto una vez es como muy proclive a hablar. La conversación empezó como a las 3 y empezamos a hablar, hablando del programa y todo. Cuando de pronto me dice, le digo yo, oye, yo me acordé que me tenía que ir a estudiar y yo dije, ¿y por qué no yo? Y me propuse. ¿Y por qué no me lo dan a mí? Me dijeron, es tuyo. Tú lo creaste, tú lo conoces. No me tocó llevar ni hoja de vida ni nada. Eso fue en el pleno Mundial de Francia 98 Te que soltaron a ti la dirección de me soltaron la Hombres de dirección Honor. del programa Hombres de Honor, así, sin Wow. hoja de vida, Pues es que, sin es que nada. lo nació de una conversación, la tenías muy Sí, clara. exacto. Y entonces yo paso enseguida y me iba a ganar como 5 veces más lo que me estaba ganando ahí en la Oh, empresa. Y por supuesto, pues también lo otro, decir uno, pero es que van a pensar que yo soy un militar. Bueno, no sé, como que un cierto prejuicio como a la ideología o si usted es tiene ideas de izquierda o de sí, derecha, bueno, como esa cosa tan, sí, hay una un poco tan prevención un incómoda. poco. Y yo dije, no, a mí no me importa lo que la gente piense a la larga, pues es mi trabajo, me estoy formando, ya he dirigido, ya había dirigido muchas Sí, cositas por ahí. Y entonces me renuncio, no, a esa hora, yo creo que en Francia eran por allá como las no sé qué de la mañana. Y entonces me llama el ingeniero y me dice, usted no se puede ir. Y yo le dije, ingeniero, es esto, ingeniero León. Y eso nunca me lo perdonaron en RTI. Yo me fui a dirigir Hombres de Honor ah, tú estabas trabajando en RTI en con... ¿En RTI, qué proyecto estabas en en ese todo momento? lo que apareciera, haciendo Ok, casting de en todo. todo. Sí, yo ya había sido director asistente en clase aparte, a veces me quedaba, dirigía, Sí, también lo estaba recuerdo. haciendo todas esas novelas, seriados, Juego Verde, bueno. Y entonces un día, eh, entonces estaba en esas y me fui para lo de Hombres de Honor. Además me pasó una cosa muy curiosa, porque Ajá. yo llego, pues los actores me habían visto que yo los dirigía en los castings. Yo en ese diplomado en La Tadeo, me acuerdo que Ujú. estaba con Julio Sánchez Cócaro, papá de Bariel Sánchez. Bueno, estaban Claudia Anderson, que era Pecas de Dejémonos de Vainas, Sí, y Marisol Correa, eran como las personas ahí conocidas, y habíamos otras personas en ese diplomado. te quiero pecas, si me acuerdo. Bueno, pues era de Dejémonos de Vainas. Sí, Y entonces, faltando una semana para terminar el diplomado, pues yo me fui a dirigir. ya salió trabajo, Y había tocó. tenido grandes maestros ahí en ese diplomado, Pepe Sánchez, Oh, Lisandro Duque, bueno, y unos directores de fotografía maravillosos. Bueno, y me fui a dirigir y llegué y hice unas ciertas propuestas sobre las temáticas. Me metí mucho, digamos, con el tema del arte, digamos, como a darle otro look, no como a tratar de cambiar lo que venía haciendo el otro director, sí, bueno, con tu dirección de arte, la parte también, visual. porque eso no había, Ok. porque yo No estaba muy dije, definido, no, digamos, no, en no la estaba serie. muy definido eso, entonces yo decía, el carro verde, el camino verde, la camiseta verde, la cara verde, el bosque verde, pues miremos un poco, y además estos tipos acuerpados, con unos buenos cuerpos, hay que ver un poquito de piel, hay que ver un poco la civilidad, un poco la similitud, hay que mirar también que, por ejemplo, estos militares, en la vida real, un militar se va a un sitio después de haber hecho mucha inteligencia, de haber, tener toda una zona dominada, ellos ganan, por decir una batalla, pero cuando regresan a sus casas, de pronto han perdido una batalla que porque a la esposa de pronto le cayó un compañero, Mm, de pronto el hijo le dio por dejarse crecer el pelo, ponerse un aretico, un tatuaje, que eso no va con esas conductas militares. claro. De pronto la niña quedó embarazadita, de pronto, Ush. bueno, y hay una cantidad. Entonces yo le dije, Sí. hay que mirar un poco más hacia adentro La de eso. Entonces, humanidad también. hacer un programa sobre ese humanismo. Y bueno, y entonces yo todo muy bien, reuniones con el equipo de actores, con el equipo técnico, que eran militares, desde luego.
que habían sido entrenados para hacer asistencia de dirección, producción y todo este tipo de cosas, sonido, Qué chévere. edición. Y resulta que nos vamos a grabar el primer capítulo, mi debut dirigiendo Hombres de Honor. Era un capítulo donde un campesino, a un muchacho campesino lo reclutaba la guerrilla y lo infiltraba en el ejército para que matara al Capitán Rivera. Precisamente, a propósito, el Capitán Rivera es un homenaje a mí. A Humberto Rivera. Ok, El personaje ok. que hacía Juan Carlos Gutiérrez, que era Ok. como si fuera el protagonista, que era el rango más alto Sí, dentro de sí. estos militares. Bueno, entonces resulta que nos vamos a grabar y nos fuimos para Boyacá. Llegamos a Boyacá. Entonces yo había acordado, como el actor, el soldado, lo tenía que ver en 3 momentos. O sea, como campesino, como guerrillero y como militar. Claro, tiene que pasar por esos estados el Sí, personaje. entonces yo me conseguí un actor que tuviera pelo largo y barba, para empezar por la guerrilla. Después lo afeitábamos y lo dejábamos un poquito como civil, para Ok, grabar esas escenas de él como civil, como ok. campesino, y luego lo rapábamos para que se viera todo muy Como creíble. militar, claro. Empezar por el final, o sea. Qué chévere todo ese estudio. Entonces empecé por allí y resulta que nos fuimos para Tibasosa, Ok. en Boyacá. Y me habían armado un campamento guerrillero en la zona rural de como a 10, 15 minutos de Tibasosa. Cuando yo sentí Pues aclaramos por la audiencia, ¿no? Es un campamento guerrillero para el set para el set, de sí, la serie, ¿no? armado por los mismos militares. Ok. Y entonces llego a ese sitio y yo noté como mucha tensión, había mucha tensión en todo el equipo militar, o sea, lo que eran, Claro. porque siempre estábamos pues, con militares que hacían toda la producción, la logística, y yo noté como mucha tensión, pero no capté nada en ese momento. Ajá. Cuando me bajo al set y veo una cantidad de militares mayores, y yo, buenos días, caballeros, ¿cómo están? Y yo seguí derecho para el set y les dije, no, este campamento, esto lo tenemos que cambiar un poco. Primero que todo, entonces reuní el equipo, les dije, mire, primero que todo, esto tenemos que definirlo, si es tierra fría o tierra caliente. Obviamente la vegetación y la incidencia de la luz nos dice que estamos en tierra fría, entonces tiene que cambiar un poco. Ujú. Lo otro, esto parece como hecho por... Se nota que fue armado para la locación, esto hay que envejecerlo, quememos un poquito, ahumemos más esas hojas, Sí, esos que esto detalles. se vea muy limpio. Ese fogón no puede estar ahí. En la guerrilla esta gente usan, hay una cosa que se llama la ingeniería revolucionaria y esos fogones van en la tierra y tiene una parte por donde les entra el aire y por otra parte sale el humo y el humo se va horizontal. Si se fuera vertical hacia arriba, Ah, lo ok. verían los helicópteros y esto tiene que estar un poco más cubierto y todo y así. Y cambiemos esto. Ahora, si vamos a tener estas chicas y todos estos extras, pues por lo menos que se vean el sol, porque se nota que son personas de tierra fría, que no, cambiemos un poco todo esto. Claro. Entonces organicé y dije, bueno, como vamos a arrancar aquí en esta parte, Ujú. vamos a poner una olla aquí como una fogata y esto lo va a tener en primer plano, que ensucie el plano aquí para que se viera como si estuviera en el infierno. Y la cámara va a estar aquí a ras de piso y ella se ve como si estuviera en el infierno, como si estuviera cocinando para esa escena del subversivo. Y luego ya pues, luego lo rapamos y todo para verlo como el Claro. campesino con la esposa en otro set distinto. Bueno, termino mis escenas, bajamos a Tibasosa, ahí nos demoramos como unas 2 horas haciendo esas escenas. Cuando bajo estaba toda la plana mayor del ejército. Mm. Estaba, no estaba el ministro creo que era civil, pero estaba el comandante general de las fuerzas militares, el comandante de la quinta, de la primera, de la no sé qué, todas esos, la plana mayor estaba ahí
Y les Yo dije te yo, admiro, Humberto, porque yo también he tenido oportunidad de trabajar con el ejército en un proyecto también audiovisual, también pues mezclando artes, mezclando sí, lo que es la actuación. Y no solamente con ellos, sino también cuando uno trabaja con instituciones, con empresas, la visión de ellos empresarial o institucional es muy rígida, ellos quieren que se hable de una manera y todo, y es muy difícil uno convencerlos a ellos de darle ese toque humano, esos detalles que me estás diciendo, porque ellos tienen una visión completamente diferente, ¿no? Entonces claro, convencerlos, yo no, sé que es muy duro, es difícil para poder... yo no estaba convenciendo a nadie. Simplemente llegué y planteé lo que vi desde mi punto de vista como director. Yo llegué, Increíble. hice mis escenas, 2 horas ahí. Digamos como después de que yo empecé, yo no volví a ver a nadie más de todos estos señores. Ah, te concentraste en lo En lo tuyo. mío hice mis cosas, llegamos allá a Tibasosa. Como habíamos madrugado muchísimo, llegamos por allá como a las 9, 9:30. Y nosotros estamos pues allá desde las 5:30 de la mañana arriba. Cuando llegué, me llamaron y me dijeron, venga, director, siéntese aquí con nosotros. Uf, Eran todos los generales, toda la plana la mayor. plana mayor. Y les dije yo, bueno, ¿y por qué salieron de allá? Y me dijeron, le vamos a contar una cosa. Resulta, ¿usted sabe quiénes somos nosotros? Y yo le dije, más o menos. ¿Sí sabes quién soy yo? Bueno, ¿Sí sabes quién soy y yo? decir, bueno, pues es la primera vez desde que empezó este programa que nosotros vamos a la grabación. Yo le dije, bueno, al set de grabación, sí, eso allá. Ajá. Y el tema fue que el director anterior dijo que usted no era director, que usted no sabía, Ah, que usted no tenía ni idea de dirigir y nos alertaron porque pues esto es la imagen institucional, este es el programa del ejército. que es lo que estamos hablando. Ajá, Entonces, cuando vimos que usted se bajó, que usted con esa seguridad les dijo, esto tiene que cambiar, nosotros dijimos, este tipo o es un gran director o es un guerrillero. Porque... sí. Pero te tenían fichado con lo de guerrillero, ¿no? No, Te no, no, tenían- pero claro, pues obviamente pues yo había estado en la Comisión de Paz, conocía Exactamente, muy bien todas conoces estas todo. cosas, pero no tenía nada que ver con eso. Y les dije, no, lo que pasa es que pues un campamento es distinto en tierra caliente. Antes dijo, no, es que ya con que lo escucha, las 2 primeras frases que usted dijo ya nos convenció, dijimos, estamos en buenas manos. Uy, Felicitaciones. bien, Humberto. Sentimos que estamos en buenas manos. Y yo seguí haciendo y hice unas locuras, unas buenas locuras, o sea, como para mejorar. Entonces yo, entre comillas, como que sin querer queriendo, me lucí un poco con ellos porque yo recuerdo, por ejemplo, que el cine argentino le hace un gran homenaje siempre a estos grandes directores a los símbolos patrios de su país. Ajá. Por ejemplo, aparece mucho el color albiazul, que es la bandera, los colores de la bandera argentina, ¿no? El azul claro y el blanco. Entonces yo empiezo a meter en esos capítulos como ese tipo de cosas. Entonces había un capítulo que era como de época, que era un sueño, era una cosa muy onírica, que llegaban a un sitio. Entonces yo pedí, como los actores eran Juan Carlos Gutiérrez, que decía el Capitán Rivera, era grandísimo. Luego había otro, Mauricio Guerrero, no recuerdo cómo era que llamaba el jurado, como que era un poquito más fornido, pero no tan grande. Y el otro, man, entonces yo dije, consíganmeles unas camisetas, una amarilla, una azul y una roja. Ellos se bajan y sin querer se forma la bandera. Oh, Ok. maravilloso. Esos son ya detalles de dirección. Claro, y en otra parte, en una casa que se supone que realmente ahí estuvo Simón Bolívar de paso por allá, como por Pisba, por allá, bueno, en uno de esos páramos. Entonces había como una pared amarilla y una ventana amarilla, era la noche, entonces hice que que se bañara de mucho amarillo esa ventana y esa pared. Luego entrara un halo, bañara con un halo de luz azul y al lado estaba la fogata y entonces se formaba la bandera. Estos señores cuando vieron eso les provocaba, No. se les salían las lágrimas. Estaban O sea, en Disneylandia con Humberto. claro, y entonces, y hacíamos muchas cosas. Ajá. Entonces también hicimos, cuando llegamos,
se iba a trabajar época, entonces claro, vestuario pues no tenía ni idea la chica porque era pues era una cabo y consiguieron por ahí como unos uniformes, unos vestidos típicos y yo dije, esto no es de época, yo conozco de telas porque nosotros tuvimos almacenes y conozco mucho de las Ok. texturas, la composición de las telas, lo que es algodón, lo sintético, yo le dije, esto nos va a brillar, esto no. Entonces dije, bueno, que nos presten unas sábanas, que nos las regalen o nos las robamos de acá del batallón y consigamos una máquina de coser y vamos a conseguir, yo llevé un actor que debutó, y el hombre estaba muy nervioso y entonces tocó parar un día, el actor Jimmy Vázquez, él se puso muy nervioso, Ah, le ok. dieron diarrea y todo. Yo dije, vea, consigamos boñiga de caballo Ajá. y vamos a teñir esto en boñiga, cojan matas de mora y vamos a teñir estas cosas de este color, esto de otro, vamos a cerrar estas faldas así, les ponemos un caucho, hicimos los uniformes nosotros mismos, los vestidos para las Ok. chicas de época, Pero ¿en qué época estaban recreando? pues por allá los años de la independencia de Colombia, porque Ok, el tipo se ya. soñaba, bueno, me dijeron que Ok, ok. teníamos que tener una batalla y no me consiguieron como 10 caballos. Yo dije, no, esto hay que conseguir más. Mm, Entonces estaban preparando, eso era en el gobierno de Samper, iba a haber faltaban como 4 meses y estaban haciendo iban a recrear la batalla del pantano de Vargas. ok. Entonces yo les dije, no, si a ustedes les da pena, a mí no, pero camine y hablemos, porque esto es una cosa institucional. Entonces, en Paipa, a unos muchos kilómetros de ahí, estaban haciendo eso. Y yo fui y los convencí. Y como eso era, se grababa como cine a una sola cámara, eso se veían como miles de caballos. Mm, Estaban como 100 caballos y eso se veían porque por los planos, eso se veía mucha gente. Había una trinchera y en esa trinchera salía un entonces los caballos le pasaban por encima a la cámara, uf. de frente, de lado, porque nosotros ahí metidos en la trinchera, el camarógrafo, en una zanja se acostaba y le pasaban los caballos por encima. Eso fue una locura. Con Eso el fue, camarógrafo ahí, con la cámara y sí, cuadra. Uy, Dios. era como un tubo y los caballos venían así, entonces el caballo le pasaba por encima como si fuera a pisar la cámara, pero obviamente Sí, no. sí, sí. Y hicimos unas cosas maravillosas y llevé también, pues ahí debutó también mucho talento. Después tuve la oportunidad o no recuerdo si fue antes, de dirigir otro programa, el cual hacía casting, no, fue después. Entonces yo resulté creando ese programa y ese programa lo hice hasta que se acabó porque resulta que los militares, eso pasó a ser patrimonio del Fondo Rotativo de las Fuerzas Militares. Ellos nunca pagaron los derechos de emisión, que por más institucional que fuera, había que Sí. pagar los derechos de emisión e inravisión, y por eso no se Ah, volvió a hacer. oh, Pero digamos, también aproveché mucho con todos los pisos térmicos en Tolemaida. Entonces grabábamos como si estuviéramos en las selvas del Caquetá, claro. como si estuviéramos en la Sierra Nevada, porque recorrimos Colombia, pero solo desde ahí de Tolemaida. Sí, sí, Pero sí. hicimos y en Boyacá, y a cada programa le daba como un tono, un color para el arte y todo eso. Entonces fue una experiencia maravillosa. Entonces estuve ahí hasta que se acabó. De ahí se estaba terminando el programa, pues no se sabía qué iba a pasar, porque había ese problema que se estaba debiendo un dinero a Inravisión, los derechos de emisión. Y como había hecho, entonces me llaman a hacer un casting de una productora muy importante, a la cual le venía trabajando en la distancia. Y entonces llego a Sempro Televisión. Hubo problemas porque escogieron unos actores, no gustaron o no dieron la talla, algo pasó. Y entonces me llaman a reiniciar ese casting, a hacerlo todo. Hice ese casting y ahí empieza una historia muy interesante con un actor que hoy es una gran celebridad internacional. Terminé también actuando allí, todo también como por accidente, como que uno no busca, sino que como que las oportunidades lo buscan. Y estuve allí
en Sempro Televisión hice el casting de ¿Por qué diablos? Ok. Terminé también actuando allí sin querer. Wow. La novela eran como 130 capítulos, yo estuve en 128 Wow. más o menos. Me gané un personaje que no existía, era un personaje que no Mira. existía, en una improvisación, ¿no? Pero lo más curioso fue una etapa muy bonita porque yo hice ese casting, fue un proceso largo, muy interesante, muy controversial. Y yo asumía que se acababa mi trabajo porque arrancaba la novela y me llaman a dirigir un programa que se llamaba Reportaje al Misterio, que era de la Sí. productora de Daniel Coronel y lo presentaba Félix de Bedut y yo hacía la dirección y el casting de toda la parte dramatizada. Entonces terminó el casting de un proceso de 6 meses de ¿Por qué diablos? Y me sale la dirección de este programa del dramatizado. Era en NTC. Y bueno, de ahí empiezan muchas historias para Bueno, contar. no, Humberto, pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu hogar, de estas grandes historias que vamos a seguir desarrollando a lo largo de este podcast acá de Estelar Casting, donde vamos a encontrar muchas historias, muchas vivencias. A ti muchísimas gracias y bueno, a todos nuestros seguidores, pues ahí Muchas gracias. muy pendientes, síganos en nuestras redes, estelar_casting en Instagram y pues nuestra página oficial www.estelarcasting.com. Así que nos vemos y pues muchas gracias por compartir este momento.